Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenos días. Hola, chavales. Voy a seguir hablando de los potenciómetros digitales. Este es un vídeo para la radio CB, www.laradiocb.es, hablando sobre potenciómetros digitales. Este es el segundo vídeo. Sería recomendable ver el primer vídeo antes de ver el anterior. Y esta es la 37 Lima Romeo Charlie Bravo, operador Juan, estación Balconera. Bueno, vamos a ir hablando sobre los potenciómetros digitales, en particular sobre este potenciómetro X9 Charlie 104 Sierra. Este es el potenciómetro que traemos entre manos y son 100K, 100 kilómetros de potenciómetro, de fondo de escala, de recorrido total de este potenciómetro digital. Nada, un esquema muy simple, muy fácil y ya está, ya lo habéis entendido, perfecto. Pues vamos a otra cosa. Luego hablamos sobre ese esquema. Vamos a hablar de... Primero vamos a hablar del principio de las cosas. Vamos a empezar desde el principio. Lo que es la lógica digital, la electrónica digital, los unos y los ceros, los binarios. Hola, Guille, ¿qué tal? Buenas tardes. Vale. Vamos a empezar. En el principio de los tiempos no tenemos nada. No tenemos ni voltaje, incremento de voltaje, ni tenemos tiempo, ni tenemos incremento de tiempo. O sea que estamos aquí, en el principio de los tiempos. A cero, no hay nada. No hay voltaje, no hay tiempo, no hay nada. De repente tenemos un esquema, un circuito electrónico, y lo energizamos. Bien a 5 voltios o a 3,3 voltios, como queráis. Y lo energizamos. Plus, le metemos 5 voltios a este esquema y empieza a correr el tiempo. Pues nada, hágase la luz. El Big Bang, le metemos 5 voltios, supongamos que estos son 5 voltios, y el tiempo empieza a transcurrir a este voltaje, a 5 voltios. Va en incremento del tiempo. Si quitamos la corriente del esquema, si abrimos un pulsador, pues entonces el voltaje cae de golpe y sigue transcurriendo el tiempo a 0 voltios, sin voltaje. Pulsamos, energizamos. Esto de repente sube aquí, otra vez a 5 voltios y sigue transcurriendo el tiempo. Volvemos a apagar. Pues de repente el voltaje cae a 0 y sigue transcurriendo el tiempo. Estos pulsos pueden ser más anchos. Volvemos a energizar, pero energizamos muy poquito tiempo, pues nada. Y si aquí transcurre el tiempo y enseguida volvemos a ponerle voltaje, pues estos serían estos pulsos de modulación, de ancho de modulación. Y así sucesivamente. Bueno, esto es la electrónica digital, esto es binario, unos y ceros. Alto y bajo, se le denomina estado alto cuando tenemos voltaje y estado bajo cuando no tenemos voltaje. Cuando, pues si una masa, por ejemplo, no hay 5 voltios, esto cae a masa y va transcurriendo el tiempo de esta manera. Aquí volvemos a energizar, por ejemplo, y aquí mantenemos energizado el circuito durante más tiempo. Y así en el tiempo, hacia adelante. Bueno, pues esto es estado alto y esto es estado bajo. Si aquí tenemos 5 voltios. Para las placas Arduino, las placas Ecosierra Papa no funcionan a 5 voltios, funcionan a 3,3 voltios, un poquito menos. Pero bueno, es la misma historia. Y para las placas Arduino y todas estas placas, bueno, realmente tampoco esto es así. Si una placa Arduino 5 voltios es lo que da, y 0, 5 y 0, pues bueno, a partir de 4 voltios, 3 voltios y algo, ya la placa considera que ya está en estado alto. Y cuando cae hacia abajo, cuando baja de voltio y pico o 2 voltios, ya la placa considera que está en un estado bajo, que ya no es el gigavoltaje. Cuidado porque en esta franja de aquí, las placas de Arduino, los microcontroladores, empiezan a actuar aleatoriamente. Lo interpretan como unos y ceros aleatoriamente, porque si no están en estado alto, en 1, y tampoco están en estado bajo, en 0, como solamente saben pensar en binario, en unos y ceros, pues bueno, aleatoriamente empiezan a generar unos y ceros. Pero bueno, esto es para entender la electrónica digital, que es cómo funcionan los microcontroladores Arduino,
Arduino, Ecosierra Papa 32, 8266, todas estas. Vamos entonces al esquema del potenciómetro digital. Nada nuevo con lo que vimos ayer, en el vídeo de ayer. Tenemos una resistencia variable. Esta es la resistencia variable, 100 kiloohmios, para este caso en particular, del 104 Sierra. En esta serie de potenciómetros digitales veréis el 103, el 105. Este 4 determina el número de ceros después del 10. O sea que aquí tendríamos 10 más 4 ceros, tendríamos 100.000 ohmios. El 103, por ejemplo, sería 10 seguido de 3 ceros, 10.000 ohmios. 10K solamente. Bueno, perdón. En esta resistencia variable nada nuevo de lo que vimos ayer. Una patilla del potenciómetro, el cursor y la otra patilla del potenciómetro puesto a masa. Aquí le podemos poner opcionalmente una resistencia de 12K en paralelo para que todo el sistema, en vez de estar a 100K, bajaría y nos daría aproximadamente 10K, porque le hemos puesto una resistencia en paralelo como vimos ayer. Y aquí vamos a tener la salida al polímetro para medir los ohmios para hacer la demostración práctica. Las masas, la masa del chip. El chip selector. Este chip selector, esta patilla del chip selector normalmente está puesta a masa para que funcione el invento. Pero tiene una característica. Este chip en particular guarda en memoria la última posición del cursor. Es capaz de guardarlo en memoria. Si el cursor estaba aquí arriba, o estaba aquí abajo, o estaba en el centro, si queremos, al desenergizar el equipo, que se quede en memoria el valor de esta resistencia, lo que tenemos que hacer es poner este chip selector, que está puesto a bajo voltaje, a masa, lo tenemos que poner a high, a 5 voltios. Entonces, si esta patilla de increase la tenemos a 5 voltios, como vemos aquí que la tenemos a 5 voltios ahora, a través de una resistencia variable, tenemos 5 voltios, hay una resistencia fija de 1K para proteger todo el invento, y nos mira aquí 5 voltios. Bueno, pues si esta patilla de chip selector la ponemos a 5 voltios, cuando digo 5 voltios puedo decir 3,3 voltios de las otras placas, pero para entendernos, la ponemos en alto, automáticamente guarda en memoria la posición del cursor y ya podemos apagar el equipo, quitar la energía, que la próxima vez que lo energicemos se va a acordar de dónde dejó el cursor. Esto es interesante. Bueno, pues nada, tenemos aquí, he probado 5 voltios, 3,3 voltios, las entradas de corriente por aquí arriba. He probado el sistema a 3,3 voltios y va fenomenal. El chip en su hoja de características dice que funciona a 5 voltios. Bueno, lo he probado y lo vamos a probar ahora, lo vamos a ver ahora a 3,3 voltios, que es la nueva moda para las placas de microcontroladores, y va fenomenal, sin ningún problema. Bueno, seguimos por aquí. El up-down. El up-down decide cómo se va a mover el cursor, si se va a mover hacia arriba o se va a mover hacia abajo. En el potenciómetro arriba y abajo es aleatorio, lo podemos poner como queramos, Podemos poner esta patilla de RL, la podemos poner a voltaje, y esta RH la podemos poner a masa. Da igual, pero es para una manera de entenderse. El up y el down, de tal manera que si este está energizado, si tiene 5 voltios, a través de aquí tenemos 5 voltios, cada vez que le demos al increase, la resistencia va a bajar. Baja la resistencia. Si quitamos los 5 voltios y esta up-down lo ponemos a masa, cada vez que le demos al increase, va a hacer lo contrario, va a subir. Esto es un ejemplo para manejar, no con una placa Arduino, sino para manejar con dos botoncitos. Dos botones, dos pulsadores, para ver un ejemplo práctico. Pues tenemos 5 voltios que entran acá, al up-down, ya nos va a decir que cada vez que el increase lo pulsemos, se va a mover hacia abajo. La resistencia del conjunto, en este caso, como está conectado ahora, en este caso se va a mover hacia abajo. Y tenemos el increase. El increase, cada vez que cambie el estado de positivo a negativo, de estado alto a estado bajo, cada vez que cambiemos el estado del increase, si lo tenemos alimentado aquí a 5 voltios como lo tenemos, si quitamos 5 voltios le damos una masa,
el cursor moverá plus, uno de los saltos de las 99 resistencias, solamente uno. Levantamos el botón, esto se vuelve a energizar en alto, tienes 5 voltios, se queda otra vez en nivel alto, volvemos a pulsar el botón, se quita el nivel alto, entra a nivel bajo por la masa que tiene aquí, entra a nivel bajo y entonces se moverá plus, otro salto solamente, de uno en uno. Hay que darle una vez para que se mueva un salto, darle otra vez para que se mueva otro salto. Y esto que tenemos aquí, lo del diodo, es un pequeño truco. Con solo 2 pulsadores poder manejar la placa. Esto es un truco que no hace falta para Arduino en absoluto. O es solamente para hacerlo con botones físicos, con pulsadores físicos. El interés de esto, si tú pones... normalmente está alimentado a nivel alto el up-down y normalmente está alimentado a nivel alto el increase. Si tú pulsas el up-down, este pulsador de aquí, si lo pulsas a masa, le pones aquí, lo cierras a masa, quitas el voltaje de aquí, este en vez de estar en sentido positivo estará en sentido bajo, en sentido negativo, y habrá cambiado el sentido de mover el cursor. Pero es que a la vez le estamos quitando la masa al cursor. A la vez le estamos quitando la masa al cursor. Entonces, a través de este diodo, el cursor coge la masa. Si pisamos aquí, a través de este diodo, el cursor coge la masa y al increase le da un salto, un toque, con lo cual va a hacer lo contrario que estaba haciendo hasta antes. No se ha entendido nada, pero bueno, vamos a seguir. Nada más sobre esto. Y este es el montaje. Este es el montaje para demostrar esto de aquí. Uy, bueno, pues no se va a ver. No se va a ver. Bueno, sí, lo vamos a ver. Este es el aquí. Este es el potenciómetro digital. Todos estos cablecitos se trata de este esquema de aquí. Parece muy aparatoso, pero es súper sencillo. Y estos son los botones. Estos son los botones que nos van a servir. Estos dos botones son estos dos botones, este de aquí, estos dos pulsadores, que nos van a servir para bajar o subir el voltaje. 12 minutos ya, qué pasada. Bueno, ojalá que se vea. Más o menos. Más o menos. Lo tengo puesto con la resistencia en paralelo. Que se va a caer. Lo tengo puesto con la resistencia en paralelo para que el máximo, si os fijáis, la escala del polímetro está a 20K. Están a 20K a fondo de escala. Pues lo tengo puesto con esa resistencia en paralelo para reducir los 100K de la resistencia original, del potenciómetro original, para reducirlo a 10K. La fórmula de ayer, del vídeo de ayer. Pues multiplicando y dividiendo, pues así de fácil se reduce el fondo de escala de 100K original, se reduce a 10K original. Vamos a empezar a bajar el voltaje. Espera que está fallando ahora las conexiones. Ahora, vamos a empezar a bajar el voltaje simplemente apretando el botoncito. Cada vez que le doy al botoncito, está bajando en incrementos, son 99 resistencias, Pues en incrementos divide 10K, lo divide en 99 pasos y ahí voy bajando el voltaje simplemente con este pulsador de aquí. Con este pulsador de aquí estoy bajando la resistencia en ohmios del potenciómetro digital. Pues así dándole un montón de veces, pues irá bajando la resistencia hasta que llegue por ahí no a 0, pero así a 60 ohmios, porque el propio cursor del potenciómetro tiene una resistencia de 60 ohmios. Ahora para subirlo le vamos a dar al contrario, al otro botón, al de up-down, pero que en este caso, como tiene el diodo, hace otro juego. Pues vamos a subir la resistencia. Aquí sube de golpe, aquí se comporta logarítmico. Empieza mucho, aquí se comporta, aquí tiene algo raro. Bueno, y aquí vamos subiendo otra vez la resistencia hasta los 10K. Ahora vamos a quitar la resistencia en paralelo. La resistencia en paralelo que hablábamos el otro día se la vamos a quitar. Es una resistencia de 12K
Se la vamos a quitar y vamos a dejar el potenciómetro digital en su estado original, a 100K. Y efectivamente nos tiene que hacer lo mismo. Ahora, claro, estamos a fondo de escala de 20K y tenemos 100K. Vamos a cambiar el fondo de escala. Tenemos 200K de fondo de escala. Vamos a bajar. Pues bajamos a 50K, o lo que haga falta, y vamos a subir. Y a través del botoncito, pues lo volvemos a subir al máximo de escala, a 100K. Bueno, este es el funcionamiento de un potenciómetro digital. Ahí está el máximo. Espero que ayude y que se haya entendido. Pero toda esta parte de aquí, toda esta parte de las resistencias y el diodo, lo vamos a quitar cuando trabajemos con Arduino, porque lo que mejor sabe hacer un microcontrolador, una placa de Arduino, Ecosierra Papa, la que sea, lo que mejor sabe es a estos dos puntos de aquí darle masa, darle nivel bajo o darle 5 voltios, nivel alto. Es lo que mejor hacen los microcontroladores, cambiar el estado en digital de 0 a 5 y de 5 a 0 y en el tiempo que nosotros queramos y a través de programación. O sea que aquí vendrían directamente dos pines de la plaquita, dos pines diferentes de Arduino o dos pines diferentes de la Ecosierra Papa. Y a través de código de programación nos evitamos todo esto de aquí, nos evitamos todo eso y a través de programación de código lo vamos a poner en alto o en bajo cuando nos dé la gana. Venga, saludos por ahí, 73, pasadlo bien. Hasta luego, 73 de Juan.